situaciones que exponen a la divulgación taijetiana como un posible fraude. Ese es el título de este nuevo episodio número 3 de nuestra miniserie ¿Qué sucede con la divulgación taijetiana? Bienvenidos y bienvenidas a este tu canal. Soy el Normal, familia de luz. Yo soy Norma del Río. Y yo soy Octavio del Río. Y si quieres saber más, te invitamos a que te quedes. Vamos a comenzar. De nuevo por aquí en este nuevo episodio número 3, primera parte de este título que hemos colocado como 4 situaciones que colocan a la divulgación taijetiana como un posible fraude. Y bueno, vamos a tratar de contestarnos a 2 preguntas por lo menos y vamos a revisar 2 de esas 4 situaciones que consideramos ponen a la divulgación taijetiana como un posible fraude. La primera pregunta que nos estamos haciendo es por qué consideramos u observamos que hay contradicciones en el mensaje taijetiano, en la divulgación taijetiana. Así es, Norma. Y la segunda pregunta en la cual nos estamos basando es ¿en qué nos basamos para afirmar que hay contradicciones en la divulgación taijetiana? Y bueno, Octavio, en esta ocasión vamos a revisar 2 de esas 4 situaciones. Así es. ¿Y recuerdas son? La victimización, Norma, y el doble mensaje. Y el doble mensaje. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar, porque son 40 minutos que nos vas a escuchar otra vez en el formato de audio. Así es, comencemos. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de estas 4 situaciones que exponen a la divulgación taijetiana como un posible fraude. Así es, Norma. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos: ¿por qué podemos asegurar que estamos observando contradicciones en el mensaje taijetiano, Norma? O también, Octavio, ¿en qué nos basamos para afirmar que hay contradicciones en este movimiento llamado divulgación taijetiana? ¿Te parece si explicamos a nuestra audiencia, para nosotros, qué entendemos la contradicción? Me parece muy bien. Yo creo que va a ser muy necesario, sobre todo cuando leemos por allí a los seguidores, ¿no? Que al parecer no alcanzan a captar qué es realmente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, para poder comprender lo que queremos decir, sí, vamos primero a explicar qué significa para nosotros o qué significa realmente contradicción. Le decimos contradicción a una situación donde una persona, un grupo de personas, alguien pues, suele de repente decir exactamente lo contrario de lo que primero afirmó. Es decir, uno afirma una situación determinada y después uno o dice algo contrario a lo que se afirmó o actúas contrario a lo afirmado. Es decir, no solamente tengo que decir blanco y afirmar que es blanco y luego decir, no, o simplemente decir, no, es negro. No solamente eso, sino también puedo afirmar que es blanco, pero entonces después me comporto y tengo conductas de negro, no de blanco, ¿sí? Entonces, más o menos es una metáfora para que podamos entender a qué le llamamos contradicción. Y bueno, a veces en esas contradicciones, pues hasta solemos negar aquello que decíamos que sí es cierto. Y no solamente, vuelvo a repetir, tenemos que hacerlo a través de la palabra, ¿no? Y la narrativa, sino también a veces negamos lo que decimos a través del ejemplo y a través de la actitud. Entonces, esto es algo que hemos estado observando, como yo lo dije por allí, en la caja de comentarios, donde estamos explicando el porqué de esta miniserie. Lo que yo estoy diciendo es que algunos que tenemos, pues de alguna manera más entrenado el ojo
para ver esas cosas sutiles, es decir, somos más agudos para observar este tipo de contradicciones que al menos para mí ya son evidentes dentro de la divulgación y que obviamente son sutiles, por eso mucha gente no lo alcanza a ver. Además, estas contradicciones se dan a través de al menos cuatro conductas que nosotros hemos identificado. Entonces, la primera es la victimización, la segunda, el doble mensaje, la tercera, la manipulación y la cuarta, el mensaje entre líneas. Así es, son 4 conductas que hemos estado identificando y ahorita en este momento vamos a explicarlas de una por una. Y vamos a ejemplificar efectivamente. O sea, vamos a hablarles de varios ejemplos que pues quien ha seguido la divulgación con certeza va a poderlas identificar muy bien. Okay. Pero antes, ¿cómo ves, Octavio? Sí, para poder responder estas 2 preguntas que hicimos o más bien, ¿por qué podemos asegurar que observamos contradicciones en el mensaje taijetiano? ¿Y en qué nos basamos para afirmar que hay contradicciones en la divulgación taijetiana? Hablamos un poquito de que hay una lógica 3D y hay una lógica 5D. Es decir, otra de las cosas por las que podemos decir que hay contradicciones es porque justo estamos diciendo que una contradicción es precisamente negar algo que primero afirmaste, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo sabemos que se está negando algo que primero se afirmó? En este momento del planeta es mucho más fácil de identificarlo siempre y cuando tengas la información correcta para poderlo hacer. Es decir, este supuesto equipo taijetiano con las esbarús nos han estado explicando conocimientos que nos hablan de cómo es una lógica 5D que tiene, digamos, una lógica espiritual, valga la redundancia. Así es. Entonces, eso es lo que nos enamoró de la información. Nos estaban hablando de conocimientos que nos permitieron empezar a expandir nuestra conciencia y elevar nuestra percepción para incluso empezar a desapegarnos de ciertos dramas en los que estábamos al menos apegados en la vida. Quien entendimos bien esto, nos ayudó para eso. Sí, es como muchos seguidores han comentado de precisamente que ellos iniciaron su despertar o precisamente se les amplió la mente gracias a que conocieron los mensajes de divulgación taijetiana. Así es. Y bueno, nos fuimos haciendo una idea de que ese espacio o frecuencia o densidad llamada 5D pues era mucho mejor que la 3D, ¿no? Y estábamos conociendo esa lógica 5D, ¿no? Y quienes nos hemos dado a la tarea de escuchar a otras personas que no nada más sea la divulgación taijetiana, particularmente yo o personalmente me refiero a Lee Carroll con Crayon, pues todavía es mucho más profundo comprender cómo es realmente una conducta 5D. Otra persona que habla muy bien y que está encarnada ahorita como humana y que no está canalizando es Andrea Bernabé, que ya es muy conocida en este momento. Y Andrea te habla perfectamente con una coherencia impecable sobre lo que es una conducta 5D. Otra persona que también está hablando de esto es Robert Martínez, también es español y te habla perfectamente de cómo es una conducta 5D y también te habla de la que no es 5D. Entonces quiere decir que hay una lógica 3D que es lo que nos enseñó en su momento Esbarú de Erra a nombrar como la Matrix, ¿no? Así es. Y bueno, estamos dándonos cuenta que la mayoría de los seguidores, ¿sí?, están reaccionando con conductas de lógica tridimensional. La lógica tridimensional pues es donde estamos acostumbradísimos a nadar en el día al día, ¿no? Es una lógica que nos dice que hay que defendernos porque nos sentimos atacados. Es una lógica que nos pone reactivos en lugar de ser prudentes, como al menos para mí han sido Cristina y Estela, han sido muy prudentes. O sea, saben perfectamente que el proceso de asimilar lo que ellas estaban viendo como incongruencias o contradicciones requería un tiempo para empezar a procesar y no hablar, pues ahora sí que, con perdón de la palabra, pero no habla a lo pendejo, ¿no? No, y que además, por lo que yo he estado escuchando de sus videos, pues tienen respeto y
pues sí, el respeto hacia los nuevos divulgadores, debido a que entienden por lo que están pasando, porque ellos lo pasaron, ¿no? Sí. Entonces desde ahí también tienen mucha empatía hacia ellos. Es muy interesante ver cómo algunos seguidores pues son muy groseros y ponen un montón de cosas que jamás han estado allí, pero ya tendremos la oportunidad de hablar sobre la conducta de los seguidores y qué hace que los seguidores sean así. Porque miren, desde una lógica 5D, pues uno puede entenderlo. Porque al menos nosotros ya entendemos, y con nosotros me refiero a ti y a mí, Octavio, ya entendemos cómo funciona la programación Matrix, cómo son esas sutilezas de los programas Matrix que traemos hasta la médula de los huesos y que no alcanzamos a ver nuestras contradicciones. Sí, esas programaciones pues que tenemos técnicamente desde niños, ¿no? Que es donde se van generando estas mismas. Y entonces por eso se puede entender lo que sucede. No estamos de acuerdo. No, yo no apruebo tampoco la conducta de los divulgadores actuales, especialmente de Gosha, pero lo puedo entender. Sí. Y no apruebo tampoco la conducta de los seguidores para nada, sobre todo cuando son tan agresivos. Pero lo puedo entender. Entiendo por qué ellos insisten o se coluden con la conducta de Gosha. Entonces, por eso estamos diciendo que hay contradicciones, ¿sí? Ya explicamos el término de contradicción y ahora te estamos diciendo que no es posible que tú esperes que las personas estas o el supuesto equipo taijetiano, ¿sí?, sea normal, ¿sí?, para ellas comportarse como nos portamos aquí los humanos, de manera reactiva, violentos, insultando, sin respeto, dividiendo, en este caso, a un grupo pues grande de seguidores, que todos se asumen como semillas estelares. Ya resulta que hay dos bandos de semillas estelares. Claro. Eso me lo van a disculpar, pero no pueden afirmar que eso está bien. Estos bandos de los que entienden y es que no entendiste nada. Exacto. O sea, no estamos actuando ya ni siquiera los seguidores con una lógica de 5D. Por eso estamos hablando, y es lo que vamos a empezar ahorita a nombrar, uno a uno, cómo quedamos. Por eso estamos hablando de que hemos estado identificando, ¿sí?, observando algunas actitudes, algunas contradicciones o actitudes contradictorias, tanto en el mensaje taijetiano como en la conducta de las mismas taijetianas y desde luego de sus dos divulgadores. Sí, porque ya para finalizar esta parte, cuando mencionabas precisamente de las actitudes tanto de los contactados como de los seguidores, aquí a mí me surge la parte de por qué en este caso los taijetianos y las mismas aurorianas no se han proclamado lo que está pasando aquí, ¿no? Con todo este separamiento de gente. Así es. ¿Por qué no han hablado acerca de eso? Así es, y es parte de lo que vamos a empezar a revisar ahorita. Así es. Aquí lo importante es que les quede claro a quienes nos están escuchando que las contradicciones surgen todavía más evidentes cuando te das cuenta que no checa la conducta 5D, no checa la lógica espiritual con un supuesto grupo de taijetianos que son gente de 5D. Y que decía Gosha, pues me pareció muy ingenuamente, porque así lo sentí yo, ahora que habló en su video de inteligencia artificial, decía Gosha, es que ellas también son muy emocionales, ¿no? Y nos empieza a contar una serie de anécdotas que yo me quedé pasmada porque no me esperaba eso, ¿sí? Como honestamente se me hizo como niñas berrinchudas, ¿no? Haciendo berrinches y enojándose por cosas que no son tan importantes y trascendentes como para hacer el berrinche que hizo la supuesta Neca, donde le dejó de hablar a Gosha 10 días, ¿no? Sí, que dice la huelga de los 10 días. Ándale, huelga de 10 días, y yo dije, ay, perdón, yo no creo que seres de 5D, ¿sí?, tengan esas conductas tan infantiles, ¿sí? Y lo peor es creer que eso es natural en gente de 5D. Sí, claro. Entonces, ¿qué es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia? Si ahí arriba es igual de aquí abajo, entonces, ¿cuál es la diferencia? No, y que aparte nos dé gusto, ¿no?, que tengan esas actitudes, porque yo recuerdo el comentario de un seguidor que decía, Aneka tiene su actitud, ¿no? Se la tenía como bien guardadita. Así es. No, y ¿sabes qué es lo más interesante? Que también ha dicho Yasji, han hablado nuestro cerebro, ¿no? De cómo nuestro cerebro está dividido
y que aparentemente o nomás usamos las emociones o nomás usamos la parte intelectual, ¿no? Y que como ellos no tienen división, ¿no? Y entonces es cuando yo digo, o sea, ¿cómo se les puede ocurrir? Si no hay división, si está unido lo sensitivo con lo intelectual o mental, ¿cómo es posible que haya actitudes tan inmaduras emocionalmente hablando? Claro. Se fijan, allá hay una contradicción obvia, ¿sí? Voy a seguir con este ejemplo. Aquí ya hay un metamensaje, ¿sí? O sea, nos están diciendo, el metamensaje es ese que el seguidor está captando. ¡Ay, qué bueno que se comportan como nosotros! No puedes estarte creyendo, ¿sí? Porque entonces, ¿cuándo vas a elevar tu frecuencia si tú crees que eso es lo normal? Y como además tú estás acostumbrado a eso, a normalizarte, y normalizar, tú lo vuelves como un sinónimo de natural, porque el sistema matriz, la programación matriz, te ha enseñado que lo normal es sinónimo de natural. Pero me vas a disculpar, son dos significados totalmente diferentes. Y allí está una de las miles y millones de distorsiones que el programa Matrix ha hecho precisamente en los significados de conceptos clave para confundirnos. No sé cómo lo veas tú, Octavio. Sí, ahora que lo explicas, precisamente capto todo el mensaje que mencionas y precisamente es de uno de... ¿Cómo se llama? No sé si adelantarme un poquito a precisamente estas conductas que vamos a hablar, pero de cómo es posible que seres que nos dicen que son de la 5D y que inclusive son de otras dimensiones y que solo están aquí pues pisando esta realidad física, ¿cómo es posible que tengan este tipo de actitudes que son propias de aquí de la 3D, ¿no? Así es, totalmente. Entonces, vámonos a las cosas precisas. Ya hablamos de algunas, acá yo ya hablé de algunas y tú completaste esta otra, pero vámonos a precisar. Ok, me parece perfecto. ¿Sí? Entonces, sí, lo primero que hemos visto del primer punto, que es de la victimización, es precisamente esta misma que ellas muestran ante la Federación y precisamente la victimización de su principal divulgadora, que es Gosha. Si ustedes recuerdan, Yazhi pues ha traído desde un buen rato una narrativa donde, pues al parecer todos los de la Federación están en contra de ella, ¿no? Así es. Siempre están en contra de ella, siempre están en contra de los tarjetianos. Al parecer, con todo y sus 24 cromosomas y su habilidad tan grande que tiene para procesar información, no ha podido hacer migas pues con la Federación, ¿no? O sea, siempre su narrativa constante es de me hacen, y me hacen, ¿no? Así es. Y bueno, yo entiendo que pueda contarnos una vez, pero eso de que siempre me hacen, al grado de que manda ese metamensaje, y es que miren, estas contradicciones todas se entrelazan entre sí. Cuando tú te victimizas, se supone que cuando tú como un ser de luz, porque la 5D, ya sabemos que es más luz. Así es. Sí, no estamos hablando de angelitos, estos están más arriba, ¿sí? Pero estamos hablando de que las conductas son de luz, de que ya no tienes doble mensaje, de que ya no tienes contradicciones, sí, por eso vuelvo a repetir, porque si es la misma conducta que aquí abajo, pues entonces, no sé, quiere decir que yo estoy media descompuesta, porque yo cada día me siento más comprometida a ser más íntegra, a ser más congruente, a ser más coherente, a revisarme constantemente, no repetir lo que tanto detesto, porque sí lo detesto mucho, por ejemplo, estas cosas de donde nos dividen, donde sutilmente nos manipulan para dividirnos, porque es lo que nos ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ya no estamos para esto, no es justificable. Sí, ya no estamos como para seguir alimentando el ciclo, ¿no? Exacto, y no es posible ver que la gente prefiere apapachar las heridas de Aneka o las heridas de Yazhi por los rechazos que han recibido, y ahí está la victimización. Así es. ¿Sí? Apapachar eso, pobrecitos. Que decir, oigan, ¿en serio se sintieron mal por eso? ¿Sí? ¿Me voy a no entender? Sí, claro, porque es esta parte de cómo preferimos precisamente de justificar estas acciones a través del apapachamiento y decir, ay, pobrecitas de ustedes que también sufren como nosotros cuando son seres de la 5D, a precisamente mejor señalar, inclusive decirles, oigan, o sea, ¿qué les pasa? No, o sea, no es posible que tengan estas actitudes. Tal vez aquí lo extraño es ver cómo no se espera que ellos se porten coherentes con lo profundo de su conocimiento, ¿sí? ¿De qué hemos sufrido mucho los humanos en esta programación matriz? De la falta de congruencia. No tenemos congruencia.
y tenemos una incapacidad enorme para responsabilizarnos de lo que sentimos y por tanto de lo que decimos y hacemos. Entonces yo por eso decía en los anteriores videos que Gosha tiene un problema fuerte. Sí, claro. Y no se hace responsable de su sentimiento de no sé, la verdad no sé qué sentimiento sea, al parecer como de rechazo, de temor a que le perjudiquen su trabajo. Y entonces lo ponen ellas y las menciona como rencorosas, como vengativas, y con ellas obviamente me refiero a Cristina y Estela. Esta es otra cosa bien interesante, ya sabemos cómo sí hay, si tú te pones a revisar los videos, sí hay una gran diferencia en la forma en que están hablando las chicas de la situación, como la forma en que está comunicando Gosha, no solamente su opinión personal, sino supuestamente la opinión de Aneka y la opinión de las Esbarús, ¿no? Sí, que inclusive tú vas viendo el primer video al cuarto que han publicado precisamente, no sé, creo que es el cuarto o quinto de esta situación, se ve inclusive una evolución en el mensaje, ¿no? Así es. O sea, cada día o en cada video se toman más claras en torno a qué fue lo que hizo precisamente la separación de la divulgación targetiana. De decir, ya no queremos pertenecer a esto. Y ahorita con lo que mencionabas precisamente de los seguidores, de las actitudes y demás, a mí me parece que a nosotros, bueno, precisamente a la gente que tiene este tipo de actitudes, de cómo les alivia, por ejemplo, lo que seres de la 5D también tengan estas actitudes, ¿no? Porque pareciera que se están justificando diciendo, bueno, si estos la tienen, pues para mí está bien, y desde ahí no te permite trabajar en esta parte, ¿no? Porque al final de cuentas, una de, como digamos, de los objetivos de estas energías es trabajar todo lo personal para poder convertirlo en luz. Así es. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del doble mensaje. ¿Qué es el doble mensaje? ¿Cómo lo entendemos? Yo creo que es importante, efectivamente, Octavio, que aclaremos qué entendemos por doble mensaje. Es como cuando, voy a poner un ejemplo, es como cuando naciste en una familia donde por un lado te dicen que te aman, pero por otro lado te dan tus chanclazos diarios, ¿no? Ok. Sí, entonces tú tienes un mensaje en la escucha, en el habla, en la narrativa, en el discurso de tu mamá diciéndote te amo, ¿no? Pero tu experiencia es de garrotazos diarios, ¿no? O de tu papá diciéndote te amo, y tu experiencia es de que ni siquiera asiste a la casa frecuentemente y te ve allá cada 1000 años, ¿no? Sí, claro. Allá hay un doble mensaje, ¿no? Es decir, por un lado nos dicen una cosa, otra vez que es color blanco, y por otro lado, sí, la persona o la situación se comporta como color negro. Entonces es cuando tú ya no entiendes, porque el problema del doble mensaje es que genera confusión. Sí, claro. Sí, por un lado, como hemos platicado, nos hablan sobre cómo funciona nuestra mente, cómo funciona la misma. Nos hablan de que la percepción precisamente es clave para una conciencia elevada, ¿no? La forma en cómo tú percibes las cosas. Así es. Y también nos dicen que pensamos por el producto de nuestra realidad, ¿no? Que precisamente es lo que dicen varios de lo que crees, lo creas. Es una de las cosas que más nos habló Esbarú Así y en es. su momento, y que también Yasky lo ha dicho cansadas veces, ¿sí? Pero nos dice esto y después Sí, por otro lado se nos victimiza, ¿no? Diciéndonos que pues no hay forma de quitarnos el grafeno. ¿Sí? Las vacunas. O sea, fíjate, nosotros sabemos que no era conveniente vacunarnos y sabemos perfectamente pues que las consecuencias son fuertes. Así es. Pero también sabemos que podemos crear nuestra realidad en este momento, ¿sí? Entonces hay una cantidad de gente ahorita sanándose por la entrada de la nueva energía. Sí, uno de los más famosos ahorita, digamos que llevan el estandarte de la sanación a través de tú manipular tu propia biología, es el doctor Joe Dispenza. Es un doctor muy conocido, y el doctor Bruce Lipton, que han hablado cantidad de veces sobre cómo funciona. De hecho, en algún momento creo que fue Yasky la que mencionó al doctor Bruce Lipton. Sí, y aparte está Crayon, ¿no? Que es canalizado por Lee Carroll, que ha estado constantemente diciendo que tú tienes el control de tu biología. También lo dijo Yasky y también lo dijo Esbarú. Sí. Es obvio que no va a ser fácil sacarte el grafeno, pero de que te lo puedes sacar, si te lo propones, te lo puedes sacar. Así es. Y sin embargo, ella se la ha pasado diciendo que no. No pues, solamente ella, sino también Aneka y todo el equipo targetiano. Sí, claro, que inclusive hicieron un video específico sobre, muy detallado, ¿no? Como los ingredientes que contiene la vacuna, ¿no?
Ahora, ojo, en esta misma lógica que nos han dicho que es la mente, es nuestra percepción la que crea la realidad, ¿sí? La parte que se contradice, el doble mensaje, es esta constante forma que tiene Yazhid de comunicarnos lo que percibe en torno a nuestro planeta, ¿no? Es decir, ella nunca nos motiva para empezar a imaginar el mundo que queremos y empezar a ser congruentes con el mundo que queremos. Ella incluso nos victimiza mucho como humanos, o sea, llega un momento que nos habla de la mente, pero luego también nos habla como si fuéramos incapaces y nos victimiza ante el supuesto abandono de la Federación, porque básicamente su narrativa cuando se dirige a la Federación es como si la Federación nos hubiera abandonado a nuestra suerte, sí, ¿no? A nuestra suerte, claro. A nuestra suerte, y entonces nos abandona nuestra suerte y pues nosotros somos unos pobres desvalidos que no vamos a poder hacer nada porque la Federación no ha querido ayudarnos, según ella, ¿no? Así es. Entonces, allí está otro doble mensaje muy fuerte. Entonces, o somos poderosos y nuestra percepción puede cambiar radicalmente nuestra realidad, o somos los zapatitos rotos que le encanta nombrarnos porque hasta nos etiquetó como zapatitos rotos. Bueno, y por otro lado, cuando discernimos y usamos la cabeza para emitir una opinión, hay una reacción donde se agrede a quien se emite la opinión, ¿no? En este caso muy claro es la caja de comentarios. Porque además no hay otro lugar más que allí para emitir nuestra opinión, ¿estás de acuerdo? Así es, ellos. Sí, por lo menos con ellos no se ha abierto un espacio para emitir nuestra opinión. Entonces, precisamente la caja de comentarios, cuando uno habla acerca, o emite su opinión que no está a favor de la divulgación tajetiana, o que no coincide con el mensaje, ahora sí que los seguidores, inclusive los mismos divulgadores, los seguidores que están acostumbrados a ser devotos de la divulgación con todas sus contradicciones, son los primeros que te agreden. Así es, o sea, te agreden y te insultan inclusive, ¿no? Sí. Te llaman de adjetivos un poquito peyorativos, o inclusive esta parte de que se ve mucho, ¿no? Entonces no entendiste nada. Ándale, es que es el comentario más común. Entonces no entendiste, o sea, como dando a entender que entender el conocimiento pleiadiano o taijetiano, que es lo mismo al final, supuestamente son pleiadianas. Entender significa que no puedes estar en contra nunca de ellos. Cuando te dicen eso, entonces no entendiste nada. Entonces en la cabeza de esa persona está la distorsión sobre si realmente entendiste lo que dijeron las taijetianas, no deberías estar en contra de las taijetianas. A eso se llama metamensaje. Así es. ¿Sí? Y, o sea, es absurdo porque entonces, ¿cuándo vamos a emitir nuestra opinión? Sí, ¿en qué momento se puede hacerlo, no? Cuando al final de cuentas es lo que nos han estado diciendo. ¿Y quién dijo que entender algo, en este caso el conocimiento pleiadiano, significa ser devoto absoluto sin observar las contradicciones? ¡Ojo! Uno dice las contradicciones, yo lo he dicho varias veces ahí en los comentarios, y hasta Gosia me ha contestado grosera. Sí, Gosia me ha contestado grosera. Robert, el día que le señalé una contradicción, lo que hizo fue borrar. No, inclusive hasta comentarios de los seguidores deseándole el mal al otro, ¿no? Así es. Así de, lo vas a pagar en el karma porque todo esto en esta vida se paga. Y sí, es cuando precisamente empiezas a observar que entonces son estas contradicciones de las que estamos hablando, ¿no? Estas incongruencias inclusive de cómo un mensaje que se supone que está lleno de amor, pero al momento de poder transmitirlo, al momento de ejemplificar eso o tomar acciones, o de que se convierta en algo práctico, así es, diario, ¿no? Cotidiano, no se ve 24/7, no nada más cuando te sientes semilla estelar especial porque Yazhid te dijo que estás en misión y eres maravillosa y valiente. No, aquí, en estos momentos donde de repente vemos a la divulgadora que es Gosia confundida, porque yo la verdad la entendí mucho ahora que habló de la IA. De la IA, sí. Híjole, la verdad sentí mucha compasión porque dije, wow, ella no es un alma antigua, ella es un alma muy nueva, no conoce cómo es la manipulación humana, no es experta en esa área, y entonces para ella no es una IA, y tal vez tenga razón, ojo, no es una IA, porque las taijetianas son muy emocionales y entonces para ella ser emocional o muy emocional es que se enojen por nimiedades, pero además ella lo ve como algo normal como qué lindas, es que son tan sensibles, hay que tratarlas con pincitas, y yo digo,
No puede ser que ella no alcance a ver que esa no es una conducta 5D. Sí, y que por una parte es esta parte de, ay, qué bueno que se comportan como nosotros. Así de, ay, porque no sé como cuál es la sensación. Esto es como de, sí, de justificar precisamente de cómo ellos lo hacen, nosotros también lo podemos hacer. Pero por otro lado es como de, también es gente con mucho conocimiento, ¿no? O sea, como también está bueno, allí es donde también el seguidor se comporta de esta forma contradictoria, ¿no? Exactamente. Incluso, bueno, aquí cabe muy bien la siguiente observación. Sí, que precisamente hecho, ¿no? Era lo que te iba a decir, ¿no? Que ahorita que hablabas precisamente de esto, quieres, que se complementa mucho el siguiente. Así ahorita. Es, por un lado, nos dicen que son seres con un ADN más evolucionado de 24 hebras, que lo dicen constantemente. Yasgi nos dice que viene de una dimensión más elevada. Más elevada que la 5D. Ajá. Inclusive nos contó la vez en la que su mamá, su madre, la parió en el éter, ¿no? Para poder expandir su conciencia libre de programaciones. Y que inclusive ella nos ha compartido que se la pasa más en el éter que la realidad física. Que el cuerpo de Yasgi es únicamente un holograma, ¿no? Para poder estar en esta realidad. Sin embargo, también Yasgi se ha encargado de decir, y se ha cansado muchísimo de decir, que ella no es humana. Sí, y si tú recuerdas también, también nos ha dicho que viene que es una semilla estelar de dimensiones más elevadas. Sí, así es. Llegó a comentar, creo que la dimensión décima, la frecuencia, así por allá. Algo por allá. Y que ella estaba en la 5D siendo una semilla estelar. Así es. Sí, más elevada, hasta eso nos contó. Entonces, por un lado nos dijo eso. Así es. Y por otro lado, resulta que este personaje tan elevado, que se la pasa más en el éter, que nació incluso ahí en el éter para no tener programaciones, resulta que se sienten ofendidas con cualquier cosa. Sí, claro, ¿no? ¿Sí? Que inclusive nos han dicho, que Gosha nos ha dicho, lo que le haces a Neka, se lo haces a Yasgi, ¿no? Sí. Y a las Arurianas. Ofendidísima Atena porque Cristina y Estela no quisieron su ayuda, o sea. Así es. Al parecer ahí no hay respeto a la necesidad de la otra o a su libre albedrío, o sea, así es. Muy ofendida porque Cristina y Estela, no me acuerdo cuál de las dos, no quisieron la ayuda de Atena, ¿no? Ajá. Muy ofendidas porque se han sentido rechazadas por los comentarios, ¿no? O por lo que está sucediendo con el conocimiento pleiadiano, ¿no? Muy elevadas de 24 hebras, pero a ninguna se le ha ocurrido, a ninguna de las esbarunianas ni del equipo taijetiano, pues llamarle la atención a Gosha y decirle, oye, Gosha, no te tomes tan a pecho esto. Así es. Sí, y por favor no dividas, ¿sí? Necesitamos a las semillas estelares, porque el mensaje que estamos entregando es profundo y tiene que ser congruente en conducta. A ver cómo eso no lo han dicho, ¿no? Sí, pareciera como que en ciertos parámetros sí emiten su opinión, pero en otros, ahora sí que se quedan calladas. En otros, si Gosha dice que le dicen, si es verdad, que a Gosha le dicen y ella viene y nos dice, entonces cuando Gosha nos dice que Atena está muy ofendida, cuando Gosha nos advierte que Yasgi se va a enterar, pues entonces cuando yo digo, ¿acaso no alcanza a ver que eso no es una conducta 5D? Sí, claro. O sea, ¿cómo se nos ocurre pensar que alguien que nació en el éter para no tener programaciones Matrix, y a lo mejor hay que explicar a la gente que es una programación Matrix? Sencillamente es una programación de sobrevivencia. Y la sobrevivencia es estar siempre a la defensiva y atacando, ¿sí? Al grado de que podemos desde matar con la palabra hasta matar con un arma, ¿no? Sí. ¿Sí? Y esa es la historia de la que la humanidad en este momento está saliendo gracias al proceso de ascensión, que por cierto, Yasgi también ha estado descalificando, ¿sí? Ya hasta dijo que la Tierra siempre estaba ascendida, ¿sí? Pero la forma en que lo dice no es precisamente como lo dice, ¿no? Y además ella no toma en cuenta que sí está entrando una nueva energía al planeta. Nunca ha estado esa variable en su explicación. Se la pasa con explicaciones exopolíticas, pero allá anula la lógica espiritual, como si el planeta solo dependiera de la exopolítica y no hubiera un plan mayor de la fuente. Así ¡Ojo! Allí está otra contradicción. Entonces, ¿cómo es posible que seres que vienen de la 10 como Crayon, que creo que Crayon viene desde allá, y que está constantemente hablándote de que el planeta va para el bienestar, va para el bienestar, y te está dando instrucciones de cómo alinearte con la nueva energía, ¿sí? Y él también ha dicho que no es humano, ¿sí? Y que se dirige a ti amorosamente. Ojo, también Yasgi el otro día dijo, pues allá como les hablan bonito,
Y entonces ahí entramos en otro doble mensaje, o sea, ¿qué quiere decirnos ella con que allá como les hablan bonito? ¿Qué significa? ¿Que hablar bonito es sinónimo de no es válido el mensaje? ¿O qué? ¿A ti qué se te ocurre, Octavio? A mí se me ocurre como precisamente haciendo esta comparación de cuando Crayon te habla, siempre hay una energía de amor, siempre hay una energía de cuidado, ¿no? Pero también es como de, hazte cargo también de lo que te toca. Porque al final de cuentas el mensaje de Crayon es, no te preocupes, aquí estamos para acompañarte. Sin embargo, también te toca trabajar ahora sí que en lo que te toca, ¿no? En tu oscuridad, para poder convertirlo en luz. Pide ayuda y aquí estamos, ¿no? Así es. Pero la chamba es tuya. Ajá, sin embargo, Yasky pareciera que le enoja, ¿no? Que te traten con amor, como es como de... Con ese comentario pareciera que le molesta o pareciera que ella cree que cuando te hablan con cariño no es válido. Exactamente, ¿no? Porque además es eso, no es clara. No es clara. Nomás avienta eso de forma peyorativa. Sí, ¿no? La bolita, así como la bolita de allá como les hablan bonito. Ah, caray. Uh-huh. Y dije, ¿se trata de que nos sigan maltratando como nos maltratan todos los días aquí en este sistema Matrix? Ajá, ¿significa que no merecemos entonces tampoco el amor? ¿O significa que no nos deben de hablar bonito? ¿Que hay que hablarnos duro como nos trataron desde la infancia? Sí, duro como nuestros, bueno, por lo menos mi madre no, pero como muchos de, ahora sí que de tus padres, Normita, o de tu generación, de sus padres, que era siempre como hablarlos con ese tono, ¿no? Y con el chicote en la mano siempre, y tratándonos de malos hijos cuando siempre fuimos niños inocentes, así y toda es. La vida cargamos con la marca del mal hijo, ¿no? Entonces, algo similar pasa acá, así es. Es decir, Norma, nos quieren vender el cuento de que las conductas emocionales de gente que vive fuera de la Matrix, es decir, de 5D o de gradientes de frecuencia más elevadas, son exactamente las mismas que las de los humanos, los que estamos aquí en la 3D. Habráse visto, ¿no? Sí. Habráse visto, o sea, ahora resulta que los seres de luz que tienen más claridad con respecto a cómo funciona realmente la existencia desde esta zona espiritual, tienen las mismas conductas emocionales Matrix de reacción, de que aquí en México, precisamente en el estado donde yo pertenezco, Michoacán, hay un pueblo que se llama Cápula y es donde hacen ollitas de barro. Entonces hay un dicho en nuestro pueblo que dice, o nuestro rancho acá, Michoacán, Morelia, que parecemos ollitas de Cápula, porque las ollitas de Cápula, pues las primeras ahorita ya no, ya son muy bonitas y con mucho proceso muy profesional, ese tipo de cosas artesanal, pero ya más profesional. Pero antes la ollita de Cápula, pues tú le pegabas con cualquier cosa y se estrellaba, ¿no? Así decíamos, uy, pareces ollita de Cápula. Para alguna persona que se ofende con cualquier cosa que de repente dices, ahí es el colmo, ¿no? Sí. Entonces, las cosas por las que aparentemente, o por las que Gosha dice que se ofende a Atena, que se ofende a Yaxi, que se ofende a Neka, pues son las cosas esas vanas por las que se ofenden los humanos. Es decir, cuando un humano no es muy seguro de sí mismo, pues básicamente se siente rechazado con todo. Sí, claro. Sí, y se siente ofendido con todo. Entonces yo no sé cómo no alcanzamos a ver que una persona de 5D no puede estar teniendo un carácter telenque, pues. Sí, claro. Donde te ofendes, además con humanos que honestamente, aunque seamos semillas estelares, y esto ya lo habíamos dicho, Octavio, así es, Norma. Pues honestamente, todavía estamos pues pagando las secuelas de la Matrix, de vivir a costa de zapotazos, ¿no? Como que para que vengan estos seres de 5D y tengan esas actitudes por las que precisamente estamos saliendo, ¿no? No, y que nos vengan a querer contar la historia de que ellos viven esos mismos dolores. Ay, de porque el rechazo. Y con esa intensidad aquí abajo, ¿no? Con esas heridas del rechazo. Que es tanta la intensidad que le dejas de hablar a una de las chicas 10 días. Exacto, y entonces eso es cuando yo digo, ¿de verdad te vas a creer que la gente de 5D para arriba, y más que ellos son de 10, ¿no? Para arriba, o al menos la Yasí y sus esbarunianas, ¿no? Se ofenden con cosas así. O sea, ¿te vas a creer eso? Si te lo crees, entonces estás creyendo que la gente que vive en esta zona espiritual de la existencia, donde fuimos exiliados por toda esa historia de la humanidad que no nos han contado, ¿sí? Donde viven ellos, resulta que eso es exactamente emocionalmente hablando como es acá abajo en la 3D. Sí, claro. ¿Sí? Y cuando se supone que además el despertar espiritual, entre otras cosas, es decir, el despertar espiritual es un proceso que se vive en etapas. No son etapas lineales, pero sí hay al menos etapas en ese proceso. Y una de las etapas más importantes, que ya es de las últimas, es precisamente aprender a sanar nuestras heridas emocionales de la infancia, porque básicamente
la mayoría de las heridas que venimos cargando como adultos, así es, ¿no? Nos hacen tener reacciones muy típicas como la que tiene, por ejemplo, Gosha, ¿no? Sí. Que se siente ofendida con todo, o como la que comparte que aparentemente tiene la supuesta NECA, resulta que se ofende y ya se la pataleta, ¿no? Ya se la pataleta de dejarte de hablar 10 días y tú te preguntas, ¿en serio? O sea, cuando tienes esta visión más aguda, dices, ¿en serio? ¿Me estás vendiendo la idea de que la gente que está fuera de la Matrix, sí, que todas estas familias galácticas de 5D todavía tienen ese tipo de conflictos emocionales y heridas tan infantiles que son muy comprensibles en la Matrix, en la gente, en los humanos de la Matrix, incluyendo las semillas estelares? Exactamente. Sí, pero allá arriba. Pero allá afuera ya ahora sí que, o sea, no es congruente, no es no podemos pues que lo mismo, por favor. Ajá, exactamente. Entonces esto significa que es válido que nos sigamos portando como nos portamos. Ajá, porque allá arriba se comparte una. Soy semilla estelar, me siento muy especial porque además soy de la comunidad del movimiento Taiget, de la divulgación taigetiana. Uy, me siento que soy la que tengo la verdad absoluta porque además pues estamos recibiendo información de un grupo de esbarunianas que dicen que son bien especiales, ¿no? Me siento con el derecho de juzgar a otros. Y resulta que esto me da derecho a seguir comportándome con esas conductas de las que estamos incluso tratando de algunos huir. Así es. Y otros estamos tratando de sanar y de alinearnos a esta lógica espiritual. Entonces, ojo, porque allí está una de las cosas, o al menos para mí, más graves. ¿Sí? Estar creyendo que la conducta Matrix, es decir, esa conducta donde eres reactivo, esa conducta donde no puedes hasta actuar compasivamente, esa conducta donde no te haces responsable y pones afuera. O sea, tú dices resentida, actúas como resentida, pero le dices resentida a las otras dos que nunca han hablado mal de ti. Porque mal de ti no han hablado y tú sí has hablado muy mal de ellas. Pero les dices resentidas a ellas. Y además tienes una serie de seguidores que validan y se coluden con eso. Y no solamente eso, sino que hasta insultan a las chicas. Sí, claro que es como esta parte de todo lo que se está haciendo de este lado. Lo avientan la responsabilidad al otro y le echan la culpa al otro de lo que están haciendo. Exacto, Octavio. O sea, exacto. Aquí la cosa es que, por favor, date cuenta que la programación Matrix es eso, exactamente. Estamos evitando seguir reproduciendo estas conductas. Así es. Necesitamos gente responsable, madura espiritualmente y fuerte espiritualmente. Y pareciera que también con esto que nos comparten de cómo se comportan allá, pues ahora es como de se va a justificar con mayor, no sé si frecuencia o intensidad, o ahora sí que es como de, pues sí, los humanos aquí abajo encontraron una excusa pues para no ser responsables de lo que están haciendo, ¿no? Así es. Porque al final de cuentas, como allá arriba lo hacen, como ya allá arriba es igual que aquí abajo y se tenían guardado ese carácter. Ajá, además. Ajá, pareciera que entonces, es como de, entonces aquí sí lo puedo hacer. Ahí está el famoso metamensaje, que es de lo que vamos a hablar en nuestro siguiente capítulo, episodio. Y bueno, como te has dado cuenta, son varias cosas las que tocamos allí. Todavía nos falta una segunda parte. Allí estaremos revisando de estas 4 situaciones. Ya revisamos el victimismo, ya revisamos el doble mensaje. Ahora nos hace faltan las otras 2 situaciones, que es la manipulación y el mensaje entre líneas. Así que no te pierdas nuestro siguiente episodio número 4 de esta miniserie que hemos titulado ¿Qué sucede con la divulgación taigetiana? En nuestro siguiente episodio te avisaremos qué sigue después de esta segunda parte. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Hasta la próxima también. Hasta la próxima, Norma. Bye. Adiós.